Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hasta hace solo unos días todos los focos informativos de España estaban puestos aquí, en Galicia o en Extremadura o en Castilla y León. Los incendios han sido la tragedia del verano, pero ahora, una vez apagadas las llamas, apenas ocupan espacio en las portadas más allá de la agenda política. Pero este es el resultado de aquellas llamas, este nivel de destrucción que parece el escenario de una guerra o de un terremoto. Por eso hemos decidido traernos el telediario a esta aldea, San Vicente de Leira, en la comarca de Valdeorras, en la provincia de Ourense, que ha sido arrasada en el peor incendio en Galicia en décadas. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. ¿Ahora qué? ¿Cómo se reconstruye a partir de este nivel de destrucción? Y si nos dicen que los incendios se apagan en invierno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué deben hacer las autoridades para que el verano de 2026 nos pille con los deberes hechos? Hemos venido a buscar respuestas y también a decirle a los vecinos que los periodistas de Televisión Española no se van a olvidar de ellos. Mira que len. Xa vexo, pero ese é o problema, joder. Ningún tipo de bombeiros, nin motobombas, nin hidroavións, nin helicópteros, absolutamente ninguén despois de 4 chamadas á Protección Civil informando do risco. Aquí non quedamos, pero que forma que non o puedo que... Es la desesperación de los vecinos el día que comenzó el fuego y Enrique Álvarez, la primera autoridad que tuvo que hacerse cargo de la situación. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Pepa. En una aldea que no es una aldea abandonada, es una aldea viva y vivida. Hemos hecho un recorrido por lo que queda en pie en esta aldea y nos ha sorprendido la creatividad de los vecinos en los carteles, en la cartelería para anunciar las calles o esas puertas que quedan en pie con poemas que había escrito un vecino ya fallecido. Una aldea vivida y viva. Enrique Álvarez es el alcalde del concello de Vilamartín de Valdeorras, que es el de que depende esta aldea. Nos han contado su impotencia, su desesperación el día que todo ardía. Hoy que podemos ver la destrucción, ¿qué siente, alcalde? Pues sigo sintiendo esa rabia y esa desesperación. Es un cúmulo de sensaciones que es difícil de explicar, sobre todo cuando tus raíces también son del pueblo. La verdad es que es un cúmulo de sensaciones que son, sobre todo por los vecinos, sobre todo por ver que su desesperación al llegar al pueblo, al no conocerlo, por la idiosincrasia que representaba todos los alrededores, los castaños de 100, 200, 300 años, esa es una desesperación, es el vínculo que perdieron con la tierra y que es muy difícil de explicar. ¿Se podría haber evitado que las llamas llegaran aquí? Bueno, no sé si se podría haber evitado. Sí es cierto que hubo un momento en el que creemos que debería de haberse apagado los fuegos. Yo era en ese momento, en los primeros momentos fui junto con los vecinos de San Miguel, perdón, de La Rúa y de Petín a apagar el fuego. En ese punto éramos voluntarios y vimos que era el momento de haber aplastado el fuego y no se hizo en ese momento. No se hizo después de un trabajo ímprobo durante toda una noche y era el momento de haberlo apagado. No quiere decir que en el futuro no vaya a haber fuegos igual. ¿Y qué habría que hacer, alcalde, para que no vaya a haber fuegos que provoquen estas consecuencias? Hay que invertir en el rural. Tenemos que tener claro que si no invertimos en el rural, al final va a haber fuegos siempre y toda la vida. El rural es muy importante y en la ciudad se tienen que dar cuenta de que habrá que sacar un poquito de las ciudades e invertir dinero en el rural. ¿Por qué lo digo? Es fácil de justificar, porque al final el agua, la luz, la comida, todo lo de lo que disfrutamos en la ciudad viene del rural. Incluso el propio aire que respiramos viene del rural. Si no invertimos en el rural, estamos perdidos y nos hace falta tener esa inversión. Lo digo por la gente que ahora mismo nos gobierna, que es igual que sean de un color político o de otro. Si no invertimos en un lugar y hacemos cosas como las que están
pasando un tren que nos pasa y que nos lleva a la ciudad y que nos lo sacan en detrimento y para que las ciudades ganen, como el caso que tenemos ahora mismo en Vigo, que ese tren nos hacía falta en el rural, pues se lo llevan para Vigo porque hay 700.000 votos. Hay que pensar en estas cosas. Hay que pensar que la ciudad va a vivir y va a comer y va a tener si nosotros existimos en el rural. Si no, las ciudades también en el futuro se perderán. Hay una vecina que se llama Rosana, que esta tarde me contaba su historia, la historia de su padre. Hola, Rosana. Buenas noches, Pepa. Su padre ha perdido su casa, la casa donde vive todos los días, su única residencia, Sí. ¿no? ¿Cómo está él, por cierto? Porque lo único que ha quedado en pie es el garaje y quiere instalarse allí. Pues es complicado expresarlo solo con 2 palabras, Pepa. Mi padre se ha visto obligado injustamente por un incendio forestal mal gestionado a abandonar su hogar, como acabas de decir, y su casa. Ver su casa que ha construido con tanto cariño, con tanto amor, donde nos ha criado a todos sus hijas. Es un duelo. Es complicado expresarlo porque mi padre en estos momentos está atravesando por un duelo, ver toda su vida destruida. ¿Y qué es lo que necesita ahora? ¿Qué es lo que necesitáis urgentemente ahora? Lo que necesitamos urgentemente ahora mismo, tranquilidad. Tranquilidad para poder gestionarlo, tranquilidad para poder recuperar lo más pronto posible su vida, su amado pueblo. Y necesitamos que las administraciones, unos, los otros, los de enfrente, se pongan a trabajar para facilitarle la vida a las personas como mi padre y a tantos vecinos que puedan volver a su día a día y a sus queridas casas. Rosana, gracias. Y gracias, alcalde. Muchas gracias. Han sido nuestros ojos en este incendio. Ellos nos han contado la angustia, la pena, el miedo, los desalojos, las protestas. Son los periodistas de Televisión Española también, como Ainara Suárez. Hola, Ainara. Hola, Pepa. De todo lo que has visto en este mes de agosto, ¿qué es lo que se te ha quedado grabado? Pues, Pepa, lo primero que se me viene a la cabeza es cómo ha quedado el paisaje, ver mi tierra, Galicia, convertida en cenizas, kilómetros y kilómetros de un paisaje que era conocido por el verde, famoso por ello, convertido en negro. Y ya no solo eso, sino también la fuerza de los vecinos, la gente que se quedó en sus casas a pesar del peligro para poder salvaguardarlas. Ya, y de lo que te contaban esos vecinos, de todas esas angustias que te han contado, ¿qué es lo que destacarías? Por lo que más destaco es la desesperación del principio, se sentían totalmente desamparados, entiendo porque había muchos focos al mismo tiempo en diferentes lugares y los medios no daban abasto. Y esa desesperación, ese desamparo pone de manifiesto ese abandono que dicen que viven en el rural gallego concretamente. El abandono del rural es una de las causas que se apuntan para los incendios y es una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque mucha gente se va por las consecuencias de los incendios, por la falta de expectativas y de infraestructuras. Esta aldea tiene su carretera principal con un roto desde hace años que nadie arregla. Y el cambio climático también está ahí al fondo, ¿no? El abandono, en definitiva, del rural como una de las causas. Lo apuntábamos antes, la ciencia nos dice que el cambio climático está acelerando los fenómenos extremos que propician, por ejemplo, las olas de calor que hemos vivido este verano. Por eso hay que batallar contra los incendios en todos los frentes, también en el de la desinformación. En las redes sociales hemos podido leer este verano frases como esta: el cambio climático no existe, ya no se puede limpiar el monte, o en verano siempre ha hecho calor. Mensajes que chocan contra la evidencia científica, como cuenta Estefanía de Antonio, la responsable de Verifica Radio Televisión Española. Para combatir los bulos están los datos y la evidencia científica. Ahora en España el número de días de riesgo de incendios es el doble que hace 40 años y en 29 de esos días el riesgo es extremo. Otro de los mensajes que circula por redes sociales para negar el cambio climático es que en verano siempre hace calor. Y sí, en verano siempre ha hecho calor, pero lo excepcional en los últimos años es su duración y su intensidad.
Este mismo mes de agosto hemos vivido la ola de calor más intensa desde que hay registros, desde 1961. Y otro de los bulos que comentabas, Pepa, sí se puede limpiar los montes. La ley no solo no lo prohíbe, sino que obliga a los propietarios, ya sean particulares o administraciones públicas, a limpiarlos. Lo que puede haber son limitaciones por protección del ecosistema o por motivos de seguridad. ¿Y qué dicen los técnicos? Miramos al verano de 2026, en el que casi seguro vuelve a haber incendios. ¿Se puede hacer algo para evitar la virulencia que hemos comprobado en los incendios de este mes de agosto? Hoy nos hemos ido a recorrer los montes que rodean esta aldea, arrasados por los fuegos. Hemos atravesado un bosque quemado absolutamente, con un intenso olor a humo todavía. Y allí le hemos preguntado a los que trabajan sobre el terreno. Lo primero que me ha llamado la atención es el olor tan intenso que hay todavía a quemado, porque hace más de 15 días de este incendio, ¿no? Sí, pero, a ver, la tierra quemada, hasta que llueva, que esperemos que no llueva muy fuerte en los próximos días, se va a mantener, porque debajo aún hay temperatura. ¿Aquí debajo? Sí, las raíces de los árboles y tal se mantiene mucho tiempo. Qué barbaridad, esto es lo más parecido a una zona cero. Sí, es como una zona de guerra. Es una zona de guerra, efectivamente, ¿eh? Y tú que llevas más de 30 años, cuando llegaste, ¿qué impresión te dio? Dijiste, bueno, con esto no podemos o vamos a intentarlo. A ver, en un primer momento estaba más o menos el fuego más o menos contenido, entre comillas. Pero después, una vez que arrancó, es decir, ya alcanzó unas proporciones, vamos, monstruosas. ¿Vuestro trabajo concreto ha cambiado en este tiempo que llevas tú? A ver, sí que cambió, porque antes a lo mejor se intentaba combatir los incendios casi todos en ataque directo, y hoy la mayor parte hay que combatirlos en ataque indirecto, porque no tienes capacidad para extinguirlos directamente. Con lo cual la extinción se prolonga. Se prolonga, claro. Arriesgas más superficie que va a arder y bueno, y se hace mucho más complicado el combate. Desde el punto de vista de la extinción, de lo que tú has visto a lo largo de tu carrera, a partir de ahora, ¿qué habría que hacer? Pues es complicado, es un escenario, digamos, a lo mejor aún sin acabar de explorar, porque cuando parece que ya llegaste al tope, sigue aumentando. ¿Y tienes la esperanza de que el año que viene sea más benigno? ¿Quién lo sabe, no? Hombre, supongo que sí. A ver, supongo que sí, porque después de un año muy malo, normalmente viene un año bueno, entre comillas, pero... Uno lo ve por televisión, pero hasta que no lo comprueba aquí, Arantxa. Siempre decimos que hay que ponerse las botas y venir al monte para entender un poco la magnitud de... Fíjate que he mirado imágenes todo el verano y sin embargo ver esto aquí. Cuando decimos esa frase que hemos escuchado 1000 veces en los últimos días, que los incendios, estos incendios, se apagan en invierno, ¿qué es lo que significa? ¿Qué se quiere decir con eso? Para no llegar a ese drama y para no llegar a ver esto, los deberes hay que haberlos hecho de antemano, y cuando se deciden los presupuestos, cuando se deciden las estrategias y cuando se decide que hay que gestionar activamente el territorio, pues estamos decidiendo que esto no pase. Tiene complejidad gestionar el territorio, porque, por ejemplo, a mí me ha sorprendido conocer, a propósito de esta oleada, la cantidad de monte que está en manos privadas. Son propiedades muy pequeñitas que, para poder decidir tener un plan técnico de gestión, ejecutar labores, etcétera, etcétera, muy a largo plazo, como son las decisiones en el ámbito forestal, pues es muy complejo. ¿Cuánto territorio tenemos de masa forestal? El 56% de España es superficie forestal. ¿Y cuánto invertimos? Lo que se ha invertido en gestión forestal, en prevención y en extinción, calculamos que no llega al 0,08% del PIB. En cuidar el 57% de nuestro territorio en España. Es una cifra impresionante, ¿eh? Lógicamente, los deberes no son pocos, por eso creemos que es un punto de inflexión y un cambio de modelo y una reforma muy estructural que hace falta de muchas medidas y de mucha inversión.